noches, hermanos de la Iglesia Bíblica Maranga y amigos que nos sintonizan. Gracias por estar ahí. Apreciamos mucho el tiempo que dedica a valga la redundancia, tiempo. Creemos que es el mejor de los momentos del día, el tiempo con la palabra de Dios. Así que gracias por su compañía. Estamos listos para retomar nuestro estudio del libro de Hechos, este libro tan emocionante que nos recuerda el nacimiento, el crecimiento y fortalecimiento de la iglesia primitiva, así se dice, la iglesia cristiana naciente. Y hemos visto ya una gran parte, esto es como el Señor Jesús les había anticipado, que a partir de la venida del Espíritu Santo, lo cual ocurrió el día de Pentecostés, sirvió para que se conformase en un organismo, en un cuerpo. El Espíritu Santo introdujo a todos los creyentes en este cuerpo. Y a partir de eso ellos serían testigos en Jerusalén. Y eso es lo que acabamos de ver. En los primeros 7 capítulos vemos cómo dieron testimonio ahí en Jerusalén. Y cómo el dar testimonio era una acción que provocaría una reacción. Vimos la oposición tanto desde fuera como desde dentro. Y vimos que tenemos que estar alerta a eso. Ahora el escenario se ha trasladado ya a Judea y Samaria, a las afueras, saliendo, digámoslo así, de Jerusalén. Y ahí estamos viendo como personajes preponderantes, ya no Pedro, el apóstol Pedro, justamente él es vamos a decir, mayor participante de los primeros 7 capítulos. Pero ahora en estos capítulos vemos cómo la iglesia se extiende, crece. ¿Cómo? ¿A través de quiénes? De 2 sencillos hombres. 2 sencillas personas que fueron llamadas, escogidas, seleccionadas para atender las mesas. ¿Recuerdan? Esteban, el primero de ellos encarnó su nombre, hizo honor a su nombre, se convirtió en una corona y con su vida él demostró desde el inicio. Como empezó atendiendo las mesas, más tarde se convirtió en un mensajero y allí terminó enfrentando de una manera victoriosa la misma muerte. Y ahora estamos viendo los hechos de Felipe, el segundo de estos 7 hombres. Imagínense una vez más, repito, la iglesia, el ministerio de la iglesia se va extendiendo por estos sencillos 2 hombres, 2, podríamos decir así, meseros, y que más tarde se transformarían en ministros. No ha cambiado el principio, como hemos dicho, ¿no? Tenemos que estar dispuestos a empezar por cosas aparentemente pequeñas, porque eso nos va a calificar para aquellas mayores. Como también hemos dicho, en la obra de Dios no hay cosas pequeñas. Así que cada obra, cada hecho es importante porque lo hacemos para el Señor. Así que estamos viendo los hechos de Felipe y estamos en este gran énfasis de cómo contagiar a Cristo. Hemos visto en medio del crecimiento, ante situaciones de amenaza, etc. Hoy vamos a ver algo más de Felipe y quisiera empezar diciendo, notando la mención que la misma Biblia hace de Felipe, una mención singular, no hay otro caso. Dice en el mismo libro de Hechos, capítulo 21, versículo 8. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 8. Por única vez en el Nuevo Testamento, en toda la Biblia, hace esta mención en cuanto a Felipe. ¿Y qué dice este pasaje? 21:8 del libro de Hechos. Nos dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, y hasta incluido Lucas, por eso dice estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe el evangelista. Y ahora, si quedara alguna duda, uno dice, bueno, los nombres como personajes se pueden repetir, hay varios. Pero aquí dice Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Así que no cabe duda. Y dice, posamos con él. Así que Felipe es el único que es llamado evangelista, no hay otro. Vivimos en momentos, seguimos viviendo momentos en el ministerio cristiano, en el ministerio de la proclamación, donde es algo sabido del ministerio de los evangelistas. Y probablemente la idea que hoy tengamos de un evangelista sea a partir de estos hombres, probablemente, y no tiene en sí nada de malo. El problema es pensar que esa es la única manera, o que esa es la manera. Pensamos en hombres muy elocuentes, hombres carismáticos de personalidad, que reúnen miles, masas en auditorios y estadios. Hoy un poco difícil, ¿no? Pero en todo caso convocan miles de personas, y pensamos que esa es la idea. Y que tienen una gran habilidad de presentar el evangelio. La pregunta, ¿es eso lo que muestra la Biblia? Una vez más, como cuando queremos conocer algo,
Bíblicamente hablando, vamos a la Biblia. Y si hubiera demasiada información, por decir demasiada, nunca hay demasiada, no hay ni poca ni demasiada, pero si quisiéramos tener una idea rápida, vamos y miramos por primera vez. Así que es lo que vamos a ver. Veamos, estamos viendo los primeros hechos de este Felipe el Evangelista. Y en esta noche es lo que vamos a ver. Ahí en capítulo 8, versículos 26 al 40, un relato muy propio que nos pinta de cuerpo entero cómo fue este primer evangelista, Felipe el Evangelista. Así que hemos titulado, o vamos a hacernos una pregunta muy obvia, ya la hemos implicado, que es ¿cómo ser un evangelista efectivo? ¿Cómo ser un evangelista efectivo? Bueno, lo que ya sabemos de antemano se trata de madurez ministerial. No empezó siendo evangelista, sino empezó atendiendo a las mesas. No empezó proclamando el mensaje directamente, sino las mesas. ¿Cómo ser un evangelista efectivo? Madurez ministerial. Y vamos a verlo a través de estos pasajes. Hemos titulado nuestro estudio de esta noche, Fe, así como a veces hemos dicho, felicidad empieza con fe, esta noche diremos fe de Felipe. Oremos un instante. Señor, gracias te damos por tu palabra, por este registro inspirado que nos recuerda tus principios, tus verdades absolutas que no cambian. Gracias desde ya por el testimonio, el ejemplo de Felipe, que es reconocido como el único evangelista, que podamos notar y aprovechar el perfil de su vida para hacer de nosotros también evangelistas. Gracias por tu palabra, gracias por aquellos que nos están oyendo y viendo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo ser un evangelista efectivo? Bueno, lo resumimos en una frase, un tanto general, pero importante, madurez ministerial. Ahora, esta madurez ministerial, ¿de qué manera podríamos percibirla? Bueno, a su vez otra frase sería una tremenda sensibilidad espiritual. Ahora es lo mismo, madurez ministerial. Y vamos a ver 4 grandes aspectos de cómo evidenció Felipe esta madurez ministerial. Se requiere entonces, para ser un evangelista efectivo, madurez ministerial. En primer lugar, para entender claramente. Hablamos de la sensibilidad espiritual. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Note, aquí donde hay un mensaje, tiene que haber un mensajero, por eso está el ángel. Y habló a Felipe, mire qué sensibilidad, qué dependencia espiritual. Y le dijo claramente, note, levántate y ve, ya estamos familiarizados, ¿no? Levántate. Usted va a ver desde el principio, la comisión es dinámica antes que estática. Levántate y ve. Y note los detalles, por eso decimos entender claramente, hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. No quedaba duda. Ahora, ¿cómo fue hecho esto? Obviamente una dependencia espiritual, una madurez ministerial. Claramente lo entendió. Un detalle más para terminar este primer aspecto, ¿cómo entendió claramente? Al punto que entendió que el final de la dirección fue a Gaza, dice que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Esto haría contrasentido con la corriente, con la tendencia común evangelista. Recuerda, un evangelista, inmediatamente imaginamos masas. Aquí lo manda a un desierto. Pero así fue el primer evangelista. Ahora, recuerda, no tiene nada de malo las masas, pero no es que si alguien trata con personas, con un grupo pequeño, ya no es evangelista. No tiene nada que ver. Mira el primer hecho, lo entendió claramente. El segundo hecho que demostró esta madurez ministerial fue que tuvo esa madurez ministerial para emprender inmediatamente. Para emprender lo comisionado inmediatamente. Versículo 27. Entonces él, Felipe, se levantó y fue. Inmediatamente él fue. Y así vamos a ver con todo hombre, con todo obrero de Dios. No hay dubitaciones. Inmediatamente se levantó y fue. Característico, ¿no? Una sumisión personal. Es interesante que notamos ahí en el versículo 27 y 28 cómo el Señor va trabajando simultáneamente. Por un lado, le dice por medio del ángel, su mensajero, ¿no es cierto? Hay un mensaje, envía un mensajero a entregarlo y entonces él obedece. Y simultáneamente el Señor está trabajando. Versículo 27 dice, entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Ahora esto nos dice Lucas, se conoce a posteriores la historia.
Felipe no la conocía, pero él conocía a aquel que conoce todo. Una vez más, Dios trabaja en ambos extremos, trabaja simultáneamente. A él le tocó emprender inmediatamente. Una tercera característica, mire cómo estamos avanzando rápidamente. ¿Cómo ser un evangelista efectivo? Primero, en general, madurez ministerial, reflejo de una tremenda sensibilidad espiritual para entender claramente, mire todos esos detalles. ¿Cómo los pudo percibir? No lo sé, pero los pudo percibir. Y al punto que los detalles harían contrasentido al desierto. Segundo, para emprender inmediatamente. Tan convencido estaba que así fue que él inmediatamente obedeció. No hubo dudas. Tercera característica, esta madurez ministerial es para empatizar específicamente. Empatizar, escuchar, empatía es la capacidad de ponernos en el lugar del otro y poder sentir lo que la otra persona. Y ahí en el versículo 29 al 34 vemos cómo él en esa sensibilidad fue guiado a este encuentro, ¿no es cierto?, con este etíope. Dice el versículo 29, y el Espíritu dijo a Felipe, una vez más, ¿qué tal dependencia? Hemos dicho, los hechos de los apóstoles en realidad son los hechos del Espíritu Santo. Y el Espíritu dijo a Felipe, como una voz audible, no lo sé, sencillamente él lo entendió. Eso es lo importante. Dijo a Felipe, y otra vez, ¿qué detalle? Acércate y júntate a ese carro. ¿Notó? Empatizar. ¿Qué estamos viendo aquí representado? Obviamente que para presentar la palabra necesitamos estar próximos a la persona. Es imposible hacerlo a la distancia. Hoy se convierte en un tremendo desafío. Hoy hemos perdido, ojalá momentáneamente tan solo, esa oportunidad de estar al lado. En nuestra iglesia, ustedes lo saben, nosotros cada mes teníamos un tiempo especial de evangelización, persona a persona, además de otras formas. Pero qué importante persona a persona. Nada más importante que el toque la forma personal. Así lo ratifica la Biblia. Así que necesitamos, para presentar la palabra, necesitamos estar próximos. Y ahora él le dice al Espíritu, acércate. Él aprendió también, Felipe, aprendió a escuchar a Dios y a los demás. Porque al estar cerca podía estar más sensible, más consciente de la realidad de la persona. Dice el versículo 30, acudiendo Felipe, acércate, le ha dicho, recuerdan el Espíritu, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero Felipe al eunuco, ¿entiendes lo que lees? Lógico, porque al estar cerca vamos a conocer, no podemos conocer de lejos. Y esto nos recuerda el modelo de Jesucristo, cómo Dios hecho hombre, Él se identificó con la humanidad. No quedó como un Dios infinito, un Dios grandioso pero lejano, no, se acercó. Y entonces así pudo conocer. La mejor demostración, se hizo hombre en el caso de Jesucristo. Acudiendo entonces Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Así que necesitamos aprender a escuchar a Dios y a los demás. Escuchar en el sentido evangelístico. Recuerda, estamos preguntándonos cómo ser un evangelista efectivo. ¿Qué escuchamos hoy en día? En el mejor de los casos, a veces de manera extrema, o escuchamos ciertas circunstancias u otras, y ninguna de ellas las más importantes. Tenemos que aprender a oír, ¿no es cierto? Así que eso es parte de nuestro crecimiento y nuestra sabiduría, el saber oír. El que tiene oídos, oiga. Así que ahí está, Felipe se ha acercado para empatizar específicamente. El versículo 31 dice, le responde el eunuco, este importante funcionario, miren qué persona tan importante, y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Mire, él estaba muy sensible, leía pero no entendía, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Se había producido la empatía total, el contacto, la cercanía, que es muy importante. Hoy, dadas estas circunstancias de índole mundial, restrictivas y que de hecho van a cambiar mucho, buena parte, hoy más que nunca necesitamos con sabiduría hacer uso de estos dispositivos. Se dice que estos dispositivos sirven para acercar a la gente que está lejos, pero si no hacemos buen uso de ellos van a servir para alejar a la gente que está cerca. Es un desafío ambivalente. Así que necesitamos estar cerca de las personas. Esta es una gran ventaja que nos brinda estos dispositivos en tiempo real, donde inmediatamente en un clic podemos estar lo más cerca de la persona, que sea para este fin. Así que ahí está.
Felipe, este evangelista, recuerden, ¿no es cierto?, ha manifestado un entendimiento claro de la dirección de Dios, ha emprendido inmediatamente lo que él ha entendido y ahora ha comenzado a acercarse, empatizar. El eunuco le ha invitado, ahora está cerca, al lado en el lugar, en la posición más cercana. Más allá no podemos ir, porque el único que puede llegar hasta el corazón es Dios, Dios Espíritu Santo. Nosotros podemos llegar hasta al lado de la persona. El Espíritu es el que puede llegar. Y aquí comienza una vez más el Espíritu a obrar. Dice el versículo 34, dice, refiere Lucas en el libro de Hechos el pasaje que leía Isaías, ¿no? Famoso pasaje. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, de lo que leía, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Tremenda pregunta. Estaba interesadísimo, estaba en el texto. Un alcance más. Este era un gentil que subía a Jerusalén para adorar. Siendo gentil, estaba judaizando. A propósito, noten cómo se está moviendo el evangelio, el alcance del evangelio de un terreno totalmente judío, ahora en una situación, y este es uno de 3 casos muy importantes, ¿no es cierto?, de una primera persona que siendo gentil está judaizando. Mantener en mente esta progresión. Entonces, está muy interesado, está leyendo al profeta Isaías y ahora se da cuenta de que de alguien está hablando, pero él dice, ¿de quién dice el profeta? ¿De sí mismo? ¿De Isaías? ¿O de algún otro? Estaba acercándose. Y aquí vemos una cuarta característica más importante cada vez. Repito, la primera que vimos, para ser evangelistas efectivos necesitamos entender claramente. ¿Puede usted oír al Espíritu Santo? Ahora no espere oírlo audiblemente, un sueño, no. Aquí está, Él ha hablado. Cuando usted abre su Biblia, Él va a comenzar a hablar. El problema no es si habla, sino si oímos. El problema no es si Él dice algo, sino si nosotros obedecemos. Recuerde. Así que una cosa es ser oidores y otra ser hacedores. Inmediatamente. Y una vez eso, ¿qué vamos a necesitar hacer? Estar cerca, ¿no es cierto? Empatizar específicamente, ser sensible. Van a haber personas que van a estar, no es que vamos a estar, sino que ya están más cerca de nosotros. Familia, hoy más que nunca estamos en casa. Están allí, no tenemos que pensar a dónde voy. Hoy más bien hemos perdido otros círculos momentáneamente, pero personas con las que quienes compartimos, ¿no? Además de nuestra familia, familiares, vecinos, amigos, etc. Hoy es nuestra familia, empezar en nuestra Jerusalén. Y entonces, allí empatizar, estar sensible a aquellas cosas que nos vinculen de una manera especial en el nexo familiar, ni qué decir. Y entonces ahí está leyendo Felipe y pregunta, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Cuarta y penúltima característica. ¿Cómo ser evangelistas efectivos? Necesitamos madurez ministerial para evangelizar bíblicamente. Versículo 35. Y aquí vemos cómo el evangelista ahora apela, abre su conocimiento del evangelio. Entonces, recuerde, dada esa coyuntura, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Por eso dijimos evangelizar bíblicamente. Hoy, lamentablemente, todavía se escucha diversos evangelios. Déjeme decirle que no hay tal, es uno solo. El evangelio de acuerdo a la escritura. Y eso necesitamos conocer. Otra vez, ¿recuerdan que decíamos? Probablemente el perfil que tenemos de la imagen de un evangelista, ¿recuerdan que dijimos? Multitudes. ¿Sabe cómo fue el primer evangelista? En el desierto. Literalmente no había nadie. Empezamos con una persona que tiene mucha carismática, una personalidad carismática, un don de palabra. No, fundamentalmente que conocía la palabra, el evangelio. Hoy no se puede evangelizar sin el evangelio. Permítame hacer un pequeño paréntesis pertinente. El evangelio es una transliteración de una palabra griega, es como decir diáconos. Diáconos es una palabra griega, ha pasado al castellano, es transliteración. Igual evangelio, literalmente es una palabra griega que ha pasado al castellano. Quiere decir buena noticia. Pero ¿cómo puede haber buena noticia si no hay una situación mala? Es decir, yo para decir tengo una buena noticia, tengo que estar dirigiéndome a alguien que esté en una situación mala. Igual, necesitamos para presentar el evangelio establecer la mala situación, la situación terriblemente para la persona sin Cristo, porque si no, no tendrá sentido esta buena noticia. Así que
Entonces, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio. Otro detalle, ¿desde cuál escritura recuerdan? Me gusta preguntar e interactuar. Voy a imaginar que me está respondiendo. ¿Recuerda a qué profeta leía? Profeta, Antiguo Testamento. No estaba leyendo los Evangelios, no, todavía estaban en pleno proceso. Aquí, a Isaías. A propósito, por eso Isaías es llamado la Biblia en miniatura, porque tiene tantos capítulos como libros. Y ahí le leía a él. Tremendo pasaje. Así que un ejemplo de cómo evangelizar con el Antiguo Testamento, con Isaías. ¿Puede usted hacer eso? El evangelismo, la evangelización no es un método mecánico, cual una repetición irracional. Tiene que haber un sentido bíblico. El evangelista entonces lo hace bíblicamente. Y la escritura entonces apeló al corazón del eunuco. Note lo que va a ocurrir, versículo 36. Y yendo por el camino, recuerda, había subido al carruaje, a la carreta, llegaron a cierta agua, palabra importante a partir de ahora. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pasaje revelador. Llegan a cierta agua. Y no tenés que Felipe que le hace hincapié del agua. Es el eunuco que reconoce esto. Y él dice, más bien, ¿y qué impide? Ni siquiera el soslaya. De frente, ¿qué impide? Yo deseo bautizarme. ¿Qué había ocurrido? La escritura estaba apelando al corazón del eunuco. Ese es el proceso. Dios Espíritu Santo toma la escritura, el evangelio, y lo aplica al corazón. La Biblia, la misma Biblia refiere a la palabra de Dios como en Efesios, como la espada del Espíritu. Es el Espíritu que blande la palabra. Es el Espíritu que usa la palabra y penetra tras partir el alma. Es lo que está ocurriendo aquí. A partir de Isaías 53, que era el profeta que leía, ¿no es cierto? Ahí está, ahora le explica. Y comenzando, no se quedó ahí, comenzando. Otra implicancia, repito, toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento. ¿Seremos capaces, somos capaces de eso? Para muchos ni siquiera podemos citar o manejar bien algún pasaje del Nuevo Testamento. ¡Qué desafío! Entonces, allí ahora noten cómo la Escritura ha abierto el corazón del eunuco. El eunuco es quien dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe no le dijo, muy bien, ahora mira, te falta esto, haz esta oración. Nada que ver. Nada de estos métodos muy nuestros y muy equivocados. Ni siquiera le dijo, muy bien, ahora necesitas un par de clases de bautismo. No. Fue Dios Espíritu Santo, usando la Escritura, puso esta convicción en él. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y aquí están los dos requisitos. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dos, ¿por qué? Se requiere creer con el corazón, lo acaba de decir, y confesarlo con la boca. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? Y él ha dado esa convicción. La Escritura está obrando. Nuestra labor como evangelistas o evangelizadores no es convencer a nadie. No podemos convencer a nadie. Y algunos lo intentan. Y por ello es que probablemente algunos viven convencidos de personas. Sí, literalmente. Pero esa es otra historia. Pero aquí el que convence para salvación es Dios Espíritu Santo. No es el evangelista, ningún evangelista. Algunos han llegado a pensar, otra vez recuerdan ese perfil, que el evangelista es una especie de personaje capacitado idóneamente y que tiene alguna especie de copyright sobre el convencer a las personas. La Biblia dice que quien convence es el Espíritu Santo. ¿Y cómo hace? Usando la Escritura. Este evangelista, el mejor, el más famoso, el supuestamente más sabio, si no usa la palabra, no está haciéndolo correctamente ni bíblicamente. La pregunta es, ¿cómo fueron convencidos entonces? No tengo la respuesta, pero lo que sí puedo decirlo, no fue por la Biblia. Así que Felipe, comenzando de esta escritura, y ahora el eunuco ha creído de todo corazón, ha confirmado, y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ahí si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Tremendo. Y vemos ahora qué hizo el evangelista. Examinó, evaluó la convicción y efectuó la confirmación. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No hubo, y no tiene nada de malo, pero no me dio algún tipo de clase alguna. No tiene nada de malo, pero no es un requisito bíblico. Son recursos programáticos que establecemos, pero no pueden competir ni reemplazar. De nada vale ningún curso si una persona no ha experimentado el nuevo nacimiento, si no ha creído de todo corazón.
Y así que él ha examinado, el evangelista Felipe, ha evaluado la convicción y efectúa la confirmación. Versículo 38, y mandó parar el carruaje, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¡Wow! Felipe ni le soslayó ni le insinuó nada de eso. Fue la propia palabra de Dios quien produjo esa convicción. ¿Cómo ser entonces un evangelista efectivo? Recuerden, hemos visto, se requiere entender claramente. En segundo lugar, se requiere emprender inmediatamente. Tercero, empatizar específicamente. Hay personas con las cuales vamos a tener esa mejor opción. Cuarto, se necesita evangelizar bíblicamente, propiamente. Y por último, ¿qué se necesita? Ya se ha bautizado. Mire cómo va a terminar su labor. ¿Qué hace? Miren la superación ministerial. Empezar. Necesitamos ser evangelistas efectivos para empezar nuevamente. En otras palabras, extendernos ministerialmente. Versículo 39. Cuando subieron del agua, a propósito del agua, implicando la inmersión, el Espíritu, dice, del Señor, otra vez anotado la preponderancia de Dios Espíritu Santo, el Espíritu del Señor arrebató, es la misma palabra de arrebatamiento, arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Una ilustración de lo que es la iglesia. ¿Para qué estamos aquí? La iglesia no es un fin, es un medio, somos un vocero para entregar la palabra. Y un día, cuando termine nuestra labor, Dios Espíritu Santo, que mora en la iglesia, va a ser arrebatado. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso. Toda persona que encuentra a Cristo, sinceramente, cambia su trayecto. Ahora siguió gozoso. Versículo 40, último versículo. Pero Felipe, en cambio Felipe, se encontró en Azoto, otra zona. Y pasando, anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. ¿Qué fue a hacer? Lo mismo. Lo mismo. Termino cerrando. ¿Recuerdan cuál es el perfil de un evangelista? Hemos visto que ¿qué? En el desierto. ¿Cuántas personas estuvieron ahí? Una sola. Y terminó con ella. ¿Y qué? Fue a otras ciudades a seguir haciendo su labor. Así que alguien podría decir, wow, es que él tiene el don de evangelista. Otra aplicación bien intencionada pero mal hecha. La Biblia nos dice que en Cristo a propósito estamos completos. No pretendo entrar en este momento, pero estamos completos, tenemos todo, Colosenses. Porque justamente si nos faltara algún don, podríamos decirle al Señor, Señor, yo no puedo ser evangelista, no tengo el don. Pero si es como creemos, dice la Escritura, que estamos completos, tenemos todos los dones. Y más bien, ¿qué excusa vamos a tener? Seguramente hay algunos dones que vamos a desarrollar mejor. A Timoteo, quien se avergonzaba, era timorato, pusilánime, y Pablo le dice, haz obra de evangelista. Así que aquí está el desafío. Por eso es que en la Biblia, ¿quién sabe? Esa es la razón por la cual solo a Felipe, por la única persona que se le reconoce como evangelista. ¿Usted cree ser un evangelista? Aquí tiene el espejo de la palabra de Dios al perfil. Usted ve a otros, ya sabe usted si en realidad lo son o no. Dios quiere que todos nosotros hagamos como este sencillo varón. ¿Recuerdan que fue escogido para trabajar en las mesas? Y ahora, miren cómo el evangelio, la iglesia está creciendo a través de este sencillo hombre. Felipe el evangelista. Por eso dijimos, la fe de Felipe. Esa es la que requerimos. Le animo a que usted empiece ahí en su casa. Ya está cerca, quién sabe, alguien allí que no conoce para compartirle el evangelio. Señor, gracias te damos por tu palabra, por el privilegio que un día nos alcanzó con una persona u otros medios y un día creímos de todo corazón. Y hoy necesitamos seguir cumpliendo esa labor, donde tú nos lleves, hoy donde nos has puesto privilegiadamente de una manera muy especial en nuestras propias casas, que empezando allí y usemos estos medios para empatizar con otros y presentarles el evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Al concluir mi invitación para este domingo, estamos también teniendo un tiempo muy especial los domingos. Usted ve a posteriori los mensajes. Estamos teniendo la celebración del Día de la Madre, así que nos preparamos y nos aprestamos para ese día. Gracias por estar ahí, por seguirnos en nuestra cuenta de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Que el Señor les bendiga.